Hola, vamos a seguir con las arvejitas, es decir, vamos a ver la segunda parte de genética mendeliana. Lo último que vimos de genética mendeliana es que los genes se pueden heredar independientemente, a menos que haya ligamiento. Y así se denomina cuando los genes están en el mismo cromosoma. Y esto es porque un cromosoma va a pasar completamente, con todos sus genes, a los gametos durante la meiosis, y por lo tanto todos los genes se van a mover juntos, o sea, van a ser heredados al mismo tiempo. Aquí tienen un esquemita de la meiosis, de la segunda parte de la meiosis, y aquí pueden ver que cada cromosoma se va a ir específicamente para un lado. Entonces, si usted tiene que el alelo A mayúscula y el C mayúscula están en el mismo cromosoma, siempre se van a ir juntos hacia un, un gameto. En cambio, los otros se van a ir juntos a otro gameto. Ahora, eso no implica necesariamente que las mayúsculas van a estar con las mayúsculas. Este solo es un ejemplo. Entonces usted tiene que fijarse si los ejercicios dice si no hay ligamiento o no cuando los esté haciendo. ¿Ya? Porque en el caso de que haya ligamiento, los alelos de distintos genes se van a heredar en conjunto. La gracia de la reproducción sexual es que genere diversidad. Algo así como dicen que en la variedad está el gusto. En la diversidad está la clave para evolucionar. Entonces, en la meiosis se genera un proceso que se llama el crossing over o el entrecruzamiento, en el cual un pedazo de un cromosoma pasa o es cambiado a otro cromosoma. Esto se da en metafase de la primera parte de la meiosis, cuando se enfrentan los cromosomas homólogos, y permite que ahora este cromosoma que llevaba el A grande con el C grande se combine el A pequeño con el C grande. Y eso puede generar una combinación de alelos más eficiente para la siguiente generación. Solo para aclarar un poco las cosas, vamos a definir como autosomas a todos los cromosomas que no son sexuales. Es decir, a los cromosomas desde el 1 hasta el 22, porque nosotros tenemos 44 cromosomas que son no sexuales y solo 2, es decir, el X y el Y, que son los cromosomas sexuales. Por ende, la mayor parte del genoma corresponde a autosomas. Como les decía, 22 pares de autosomas. Y esto nos va a permitir que varios genes al mismo tiempo se puedan comportar de modo mendeliano porque están en distintos autosomas y tenemos bastantes autosomas. Pero en este caso ahora no vamos a preocuparnos de eso, sino de los cromosomas sexuales, efectivamente. Es decir, de la herencia que viene ligada a estos cromosomas. Como les decía, es el término que uno utiliza para los cromosomas que intervienen en la determinación sexual. Y los genes que están en estos cromosomas son los ligados al sexo. Normalmente, dado el tamaño, siempre son ligados al cromosoma X, porque el cromosoma Y tiene una sección muy pequeña de genes únicos. Y hay varias enfermedades que están asociadas al cromosoma X o al cromosoma Y. Hay tres regiones que están
repetidas tanto en el X como en el Y y que funcionan como autosomas. Estas son las regiones que se llaman par, que es la región pseudoautosómica. Y tienen una región que es homóloga también. Esto les permite aparear durante la meiosis para poderse separar. ¿Ya? En la herencia ligada al sexo, uno puede tener entonces el cromosoma Y ligado a algún tipo de herencia o en el cromosoma X. En el caso de que la herencia esté en el cromosoma Y, dado que solo los hombres heredan el cromosoma Y, todos los hijos de una persona que tenga este cromosoma con un gen erróneo o algo así, van a tener la misma enfermedad que su padre, ¿ya? Y se transmitirá entonces exclusivamente vía paterna. Ejemplos de esto en cuanto a enfermedades son, por ejemplo, la retinitis pigmentosa, en la que se va perdiendo la visión, la azoospermia, que tiene que ver básicamente con la pérdida de la capacidad de producir espermatozoides, y un síndrome que está relacionado directamente con la función del cromosoma Y, que es el desarrollo testicular, y cuando esta región está fallada, produce entonces un desarrollo testicular anormal o ausente. Digamos que eso es más o menos lo evidente. En el caso que la enfermedad esté ligada al cromosoma X, puede ser entonces ahora dominante o recesiva, dado que puede estar en pares en el caso de las mujeres que tienen 2X. En todo caso, en aquella persona que tenga el gen afectado en su cromosoma X, ya sea hombre o mujer, se verá afectado por esta enfermedad, porque es dominante. La principal diferencia va a ser cómo se transmite a la descendencia. Un padre afectado por una enfermedad dominante se la transmitirá exclusivamente a sus hijas, puesto que ellas son las que heredan su cromosoma X. Una madre afectada, en cambio, le hereda su cromosoma X tanto a sus hijas como a sus hijos. Por lo tanto, puede tener hijos e hijas afectados. Ejemplos de estos son el síndrome de Aicardi, que es una agenesia del cuerpo calloso, que viene con una serie de problemas neurológicos, el síndrome de Rett, que también tiene una serie de problemas degenerativos neurológicos, y la enfermedad de Danon, que es un déficit de almacenamiento de glicógeno, y por lo tanto afecta a músculos y en general produce una miocardiopatía. En el caso de que la enfermedad esté ligada al X, pero sea recesiva, vamos a tener la típica enfermedad ligada al cromosoma X, que afectará principalmente a los hombres, puesto que ellos solo tendrán un cromosoma X. En cambio, las mujeres serán principalmente portadoras, puesto que tienen dos. ¿Ya? El patrón de herencia acá entonces es mucho más variado. Un padre afectado tendrá hijas portadoras. Una madre portadora puede tener un hijo afectado, ¿ya? O una hija portadora. En el caso de que tengamos más cromosomas, digamos, en el pool familiar, o sea, que el padre esté afectado y la mamá sea una portadora, vamos a tener mayor probabilidad de tener hijos afectados o portadores. Y en el caso que la madre sea la afectada, o sea, que ella tenga doble gen, vamos a tener todos los hijos afectados y todas las hijas portadoras. En todo caso, esto es extremadamente extraño, puesto que estas enfermedades ya son bastante infrecuentes en la población. Entonces, la probabilidad de que se junten dos cromosomas X que estén llevando el gen afectado es bastante baja, pero no es imposible.
Enfermedades típicas con este tipo de herencia son la hemofilia A y B, en la cual afecta principalmente a los hombres y que prácticamente no afecta a mujeres porque muchas veces se pierde el, el embrión en etapas tempranas de desarrollo. El daltonismo, es decir, la incapacidad de distinguir ciertos colores, básicamente variantes de rojo y verde, y la distrofia muscular de Duchenne, que es la distrofia muscular progresiva, en la cual se van degenerando los músculos y, bueno, se van instalando nervios que inervan estos músculos hasta perder toda la funcionalidad muscular y por ende la persona termina muriendo a edad joven. Otro tipo de herencia bastante común, de hecho la más común, es la herencia poligénica, en el cual, tal como su nombre lo indica, están involucrados varios pares de genes. Y de todos ellos depende el desarrollo fenotípico. Los ejemplos típicos de herencia poligénica son la herencia del color de piel, por ejemplo, o la estatura, ambos de los que están también influidos por el ambiente. O sea, uno puede ser muy blanco, trabajar al sol y ponerse más moreno por eso. Y la altura, uno puede tener todas las posibilidades de ser alto, pero si resulta que tiene muy mala nutrición, nunca va a llegar a ser tan alto como podría ser. ¿Ya? En el caso de que el efecto de los genes sea aditivo, o sea que si tiene dos dominantes, va a tener el doble de extra, digamos, de dosis genética, se denomina herencia cuantitativa. ¿Ya? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si tenemos un rasgo cuantitativo que es determinado por tres genes, los genes A, B y C, vamos a tener la máxima expresión genotípica cuando todos sean dominantes y la mínima cuando todos sean recesivos. ¿Ya? El punto es que podemos tener la misma expresión fenotípica con varios genotipos distintos. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tener 4 dominantes que estén distribuidos en una A, 2B y una C, o 2A, una B, una C. Entonces, tenemos distintas combinaciones que nos pueden dar el mismo fenotipo. Por lo tanto, los fenotipos intermedios van a ser mucho más comunes que los fenotipos extremos. Y de hecho, esto nos va a dar una distribución normal, o sea, una campana de Gauss en la población, en la cual la mayor parte de la población está distribuida en torno al valor promedio. Y los extremos tienen muy poca gente. ¿Ya? Y esto es lo más común para la mayoría de los rasgos poligénicos o cuantitativos. Y con esto es lo que usted se va a encontrar de aquí en adelante. Individuos promedio y algunos que se pasan hacia los extremos de la curva. Vamos a empezar a ver ahora un tema distinto que está relacionado con genética, pero con el estudio de las genealogías. ¿Ya? La genealogía entonces es la parte de la genética que estudia la ascendencia o la descendencia de una persona o familia, pero también se le llama una genealogía al documento que registra dicho estudio. Normalmente usted lo conoce como un árbol genealógico, como un árbol familiar. Esto ya es una genealogía, en la cual se indica, por ejemplo, que Homero es hijo de Abraham y Mona, que Abraham además tiene otro hijo que se llama Herb, ¿ya? Que Marge, Patty y Selma son hijos de Clancy y Jackie, que Selma tiene una hija que se llama Ling, y que Homero y Marge, como todos saben, tienen 3 hijos, Bart, Lisa y Maggie. ¿Ya? Es un poco
caricaturesco. Bueno, totalmente caricaturesco, solo una caricatura. Pero esto es un árbol genealógico. Sin importar cuán pequeño o cuán grande sea, esto ya se considera una genealogía. En genética normalmente lo que se sigue no es quién fue el papá de quién o con quién se casó tal persona, sino el patrón de transmisión de una enfermedad entre el paciente que tiene el problema y todo el resto de su familia. ¿Ya? Y se usa el árbol genealógico para organizar esta información como un resumen. Por ende, para que todos lo puedan entender, deben utilizarse símbolos que sean estándar. ¿Ya? Y el paciente al cual usted empieza a hacer el estudio se llama el propósito o el probando o dependiendo de quién le ponga el nombre. ¿Ya? Esto es una genealogía del estilo estándar. Podemos ver que hay pelotitas, que hay cuadrados, que algunos están pintados y otros no lo están. ¿Ya? Estos símbolos son estándar y los podemos ver aquí. El cuadrado significa hombre, en el caso que sea, digamos, una genealogía de ser humano, pero en general es macho, y por lo tanto la pelotita es en general hembra, ¿ya? O mujer, dependiendo de si estamos hablando de seres humanos o de algún otro animal. ¿Ya? A veces se indican los fetos perdidos como un aborto con un puntito negro, como aquí por ejemplo, ¿ya? Pero que puede que no tenga ninguna importancia en la genealogía a menos que usted esté estudiando algo que tenga que ver con aborto. En ese caso sí podría ser importante. Ahora, dado que usted va a seguir una familia por varias generaciones, cuando construye el arbolito, tiene que ponerle número a las generaciones. Entonces le pone con números romanos al lado izquierdo, ¿ya? La generación de la cual estamos hablando. O sea, aquí tenemos 4 generaciones y pueden ver que cada individuo de una generación está numerado en orden correlativo, es decir, de izquierda a derecha, ¿ya? Y sin importar si estaban dentro del grupo familiar antes o no. Por ejemplo, aquí el individuo 1 de la segunda generación apareció en esta generación, no es hijo de 1 y 2 de la primera. ¿Ya? Pero sin embargo es importante porque va a ser el padre de estos otros individuos. ¿Ok? Se indica entonces una cruza o un matrimonio, si quiere ser más tradicionalista, mediante la unión con una rayita horizontal de 2 de los símbolos, ¿ya? Por el medio, ¿ya? Y a partir del medio de esta rayita usualmente sale una raya vertical y otra horizontal que muestra a los hijos, ¿ya? En genética, los cruces consanguíneos son interesantes, no porque sean pecadores, ¿ya? Sino porque es muy probable que en un cruce consanguíneo se tenga un pool genético más o menos similar y por lo tanto es probable que se aumente la probabilidad de tener... me acabo de dar cuenta que estoy repitiendo demasiadas probabilidades. No importa, en un cruce consanguíneo es mucho más probable que estén los genes con los mismos alelos, porque son familia. Entonces es común que en este tipo de cruces se obtenga una mayor proporción de individuos con el rasgo que estamos estudiando. ¿Okay? Por lo tanto, se indica de una manera que es con 2 líneas horizontales para indicar que esto es un cruce interesante. Si por casualidad una pareja resulta que son mellizos, se ponen saliendo de la misma línea. ¿Ya? Puede que esto no sea muy importante, pero puede que sí, dependiendo de lo que usted esté estudiando. ¿Ya? Si son mellizos monocigóticos,
o sea, gemelos, se les pone una rayita entre medio. ¿Ya? Esta es la diferencia de los mellizos a secas, o sea, mellizos disigóticos, y de los gemelos que vienen de un mismo óvulo y por lo tanto son idénticos. ¿Ya? Notarán que esta rayita no tiene nada que ver con la rayita de matrimonio o de cruza. ¿Ya? Porque para genética los únicos matrimonios que son importantes son los de sexo distinto. No es que la genética sea de mente cerrada, pero solamente un cruce entre un hombre y una mujer nos va a poder producir hijos relacionados directamente. ¿Ya? A la genética le importa un soberano pepino con quién se meta con quién, a menos que tengan hijos. Si tienen hijos, ahí les importa. ¿Ya? Pero por ejemplo, aquí, no sé, 9 y 10 pueden estarse metiendo con 1, 3, 7, 24, etcétera. La genética le da lo mismo mientras no tengan hijos. ¿Ya? En este tipo de arbolito está marcado con una rayita encima horizontal a los individuos que están siendo estudiados. Pero no necesariamente es así, a veces se les pone una flechita. Otras veces están estudiando la familia completa, así que no hay un individuo particular. ¿Ya? Si por alguna razón usted sabe que alguien tiene un hijo, pero no tiene idea qué sexo es, en vez de ponerle un cuadrado o un círculo, lo que hace es poner un rombo. ¿Ya? Ahora, puede que eso no sea muy útil en el arbolito, pero existe el símbolo, entonces es bueno que usted lo conozca. ¿Ya? Y en la eventualidad que en un mismo árbol se repita muchas veces o varias veces hijos con el mismo sexo y que no hayan tenido descendencia por lo menos hasta ahora y que por lo tanto no sean importantes para el estudio, ¿ya? Suelen ponerse de esta manera, o sea, pone un numerito dentro del símbolo correspondiente. Aquí dice entonces que tenían 2 hijos varones entre medio, el 7 y el 8. Pero como no tenemos datos de descendencia de ellos, no nos va a aportar mucho más. Así que para que dibujar más simbolitos de lo necesario. Usted puede clasificar las enfermedades genéticas de igual manera que puede clasificar los alelos. Es decir, puede tener enfermedades autosómicas que estén relacionadas con los autosomas, o sea, no a los cromosomas sexuales, que sean dominantes, recesivas o codominantes, o puede tenerlas ligadas al sexo, que pueden ser recesivas o dominantes. ¿Ya? En el caso que usted tenga una enfermedad autosómica dominante, usted va a observar árboles con este estilo, en el cual aparece varias veces la enfermedad, o la enfermedad aparece por lo menos en todas las generaciones. ¿Ya? No es la regla, una regla que se cumpla a rajatabla, pero es una de las cosas más comunes. Además, un rasgo de que sea autosómica, o sea, una de las características que produce la autosomía, es que da lo mismo si usted tiene pacientes hombres o pacientes mujeres, porque los hombres y las mujeres están afectados en la misma proporción. Acá usted puede contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres y 1, 2, 3, 4, 5 hombres. No son exactamente el mismo número, pero es más o menos la misma cantidad. ¿Ya? Tanto hombres como mujeres, dado que son autosómicos, transmiten el rasgo a su descendencia. Y si no tiene la persona el rasgo, simplemente no lo transmitirá a su descendencia. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos dice que el rasgo se transmite verticalmente. Si no está, no está y no va a estar en la descendencia tampoco. Normalmente, las enfermedades autosómicas dominantes se deben a que hay una proteína afectada y muy pocas veces es una proteína enzimática. Pero esto nuevamente es la generalidad, no es lo específico. Pueden producirse enfermedades genéticas por proteínas que sí son enzimas. Y de hecho por genes que no codifican proteínas, sino que estén relacionados con control de otros genes en particular. Entonces, resumiendo, ¿qué necesita usted buscar en una enfermedad autosómica dominante? Que
aquellas personas que tienen enfermedad suelen transmitirla, que la mayoría de la gente que está afectada no es ni hombre ni mujer, o sea, me parece eso muy extraño. La proporción de hombres y mujeres afectados es la misma, ¿ya? O más o menos la misma. Y aquellas personas que no tienen el rasgo no se lo transmiten a su descendencia. ¿Ya? Con eso usted tiene una enfermedad autosómica dominante. Ahora, usted puede encontrar variaciones en la expresión de esta enfermedad, ¿ya? Y vamos a explicar dos, que es la penetrancia, que puede ser completa o incompleta, y que describe estadísticamente al porcentaje de individuos que tiene la enfermedad cuando tiene el genotipo. ¿Ya? Sí, sé que suena extraño, pero resulta que las enfermedades que son dominantes, o en realidad no siempre las enfermedades, los rasgos que son dominantes no siempre se expresan por casualidades de la vida. ¿Ya? Y cuando se expresan, no siempre se expresan en la misma intensidad. Por lo tanto, a este mismo rasgo yo le puedo dar la característica de expresividad, con cuánta fuerza se expresa un genotipo determinado en el fenotipo de un individuo. ¿Ya? En este árbol que apareció la flecha al principio, pero no importa, este arbolito describe herencia autosómica y dominante. Esta señora se lo transmite a su hijo, que se lo transmite a su vez a su hijo. Pero resulta que este otro hijo no tiene la enfermedad, pero resulta que sus hijos sí la tienen. ¿De dónde salió? ¿Acaso Dos se metió con alguien más? ¿Lo engaña con su hermano? Tum, tum, tum. No necesariamente. Este rasgo puede tener una penetrancia incompleta, es decir, que no todo el mundo que posee el gen va a expresarlo. O incluso si lo posee y lo expresa, puede que la expresión sea ínfima y por lo tanto no se note el rasgo. ¿Bien? Por ejemplo, la polidactilia. La polidactilia, es decir, es una condición en la cual se generan más dedos de lo normal, ¿ya? Y es una condición dominante. Pero resulta que en una familia que tenga polidactilia, no todas las personas de esta familia van a tener la misma cantidad de dedos extras van a tener el dedo de la misma forma. Por ejemplo, hay familias en las cuales se generan 6 dedos en las manos y este dedo extra es una repetición de otro de los dedos de la mano, es decir, a primera vista no se nota porque son todos del mismo porte. Sin embargo, en otros casos de polidactilia se pueden encontrar dedos supernumerarios hasta en un número de 10 o más. Y suele suceder que en este caso el dedo no está bien formado. Normalmente es como un apéndice extra y extraño que no tiene mucha utilidad y por lo tanto normalmente son removidos. Algunas veces una enfermedad no es producto de la herencia, a pesar de que sea genética, sino que es lo que se llama una mutación de novo, es decir, una mutación nueva. Si usted puede entonces reconocer a la primera persona que presenta el rasgo en la familia, entonces puede decir que es una mutación nueva. Y eso pasa frecuentemente en algún tipo de enfermedades, como hay varios tipos de enanismo y de neurofibromatosis. Por ejemplo, si bien acá no es un árbol muy grande, está acompañado de la secuencia de una proteína en particular, en la cual en esta posición hay una C. En este otro individuo también hay una C. En este individuo también hay una C. Pero resulta que este individuo tuvo o presenta una mutación.
en la cual uno de su par de genes cambió y la C fue reemplazada por una T. Es decir, hubo una mutación que no presenta ninguno de sus padres, puesto que ambos tienen C en los dos alelos de esa posición. ¿Ya? Estos cambios no son tan extraños, son parte de la evolución y suelen generarse en la línea germinal de los padres, de alguno de los dos padres, y de ahí heredarse entonces a la siguiente generación. Tenemos algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes que puede buscar usted más tarde si lo desea. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que va produciendo pérdida del desarrollo, o sea, de la coordinación neuromotora, que la gente suele desarrollar a una edad relativamente temprana. Está relacionado con un gen en el cromosoma 4, pero no en la zona... no es que no esté en una zona, en realidad está en una zona en particular, pero no es una mutación, sino que es una serie de repeticiones en una proteína. Y esta serie de repeticiones puede variar desde 30 repeticiones hasta 100. ¿Ya? Y el grado de Huntington depende de cuántas repeticiones tenga esa proteína en particular, cuya función por supuesto se desconoce hasta ahora. Otro es el síndrome de Marfan, que afecta a un gen de cromosoma 15 en el cual se tiene un colágeno anormal y que por lo tanto da problemas en los lugares donde el colágeno es importante, es decir, en toda la matriz extracelular. Y las personas con síndrome de Marfan suelen ser mucho más altas y tener las extremidades mucho más largas de lo habitual, lo cual en sí mismo no es un problema. El problema es que no solo el colágeno está en los huesos y en los cartílagos, sino que también hay colágeno o proteínas asociadas en cosas como las arterias. Y la gente con síndrome de Marfan presenta un riesgo incrementado de tener distensión aórtica y por lo tanto de tener ruptura aórtica. La neurofibromatosis de tipo 1 y de tipo 2 también se heredan de manera autosómica y dominante. Y la neurofibromatosis genera la aparición de unas especies de bultos, que son tumores, que por cierto son tumores benignos, pero pueden ser muchos tumores, y que además están muy irrigados por la sangre, y por lo tanto son extremadamente difíciles de remover, porque se corre el riesgo de no poder volver a unir todos los vasos sanguíneos que pasaban por ahí. El síndrome de Lynch también tiene una herencia autosómica dominante. El síndrome de Lynch causa un tipo de cáncer colorectal. Y de hecho lo que apareció aquí es un intestino, que como pueden ver claramente que aquí tenemos una afección, porque esta parte es totalmente diferente. Y un caso particular es la hipercolesterolemia familiar, porque es de herencia incompleta. El heterocigoto tiene un fenotipo intermedio entre el homocigoto recesivo y el homocigoto dominante. Lo hablamos en el video anterior. Una enfermedad que sea ahora autosómica y recesiva se caracterizará porque en el árbol genealógico aparecerá muy pocas veces. Por ejemplo, aquí aparece solo 2 de todos estos individuos. Y algo que caracteriza a una enfermedad autosómica recesiva es que aparece en la descendencia de individuos que no estaban afectados. Dado que es autosómica, tiene la misma posibilidad de afectar a hombres y a mujeres,
¿ya? Y por lo tanto ambos transmiten el rasgo sin ningún problema. Bueno, digamos, aparte de los problemas de la enfermedad. Y el rasgo se transmite de padres a hijos, ¿ya? Solo que muchas veces está escondido porque, bueno, es recesivo. ¿Ok? Y una persona que no está afectada entonces va a poder tener hijos afectados por la enfermedad si es que heredan casualmente uno de los genes afectados de cada padre. Normalmente las enfermedades autosómicas recesivas son por la falta de expresión de un gen, completamente falta, no como las dominantes en las cuales se expresa pero se expresa mal. Así que hay poca diferencia entre aquellos afectados en cuanto a la cantidad de síntomas que presentan. ¿Ya? Dado que simplemente falta el 100% de la actividad, ¿ya? La mayoría desarrolla síntomas relativamente similares. ¿Ya? La enfermedad, entonces, como es recesiva, solo se da en individuos homocigotos. ¿Ya? Y lo más común es que el individuo heterocigoto no tenga ninguna dificultad en su vida. Aparte de transmitir el rasgo a sus hijos claramente. Ejemplos de este tipo de enfermedades son, por ejemplo, la anemia falciforme, en la cual se genera una hemoglobina que tiene un cambio puntual en un aminoácido y que genera que la hemoglobina se empiece a asociar y a formar fibras, y esto a su vez genera que los glóbulos rojos se estiren, y esto puede tener varios problemas de partida. Los glóbulos rojos de forma anormal no son muy funcionales y además pueden quedar atrapados en las arterias generando el taponamiento de estas, lo cual tampoco es bueno. También la fibrosis quística tiene herencia recesiva. En la fibrosis quística es un trastorno que afecta a un canal de cloruro, o sea, es una canalopatía, y que en realidad no solo afecta a un tejido, sino que afecta a varios tejidos al mismo tiempo. Uno de los principales afectados es el páncreas, pero no suele notarse mucho. También está afectado el epitelio intestinal, y de hecho el principal problema de la fibrosis quística es en los pulmones, que se empieza a generar, bueno, como el nombre lo dice, fibrosis. ¿Ya? Otra es la enfermedad de Tay-Sachs, que tiene varios síntomas neurológicos y que evoluciona a partir de una cierta edad. Y eso de hecho es lo más triste de esta enfermedad, que se empieza cuando el niño está en la época de que tiene que empezar a hablar y empezar a hacer movimientos más complejos. El sistema nervioso empieza a degenerarse y por lo tanto, en vez de avanzar, el niño retrocede. La fenilcetonuria, que era bastante común y que de hecho se prueba, se hace el test de fenilcetonuria en todos los recién nacidos en nuestro país, en Chile. Es el test que se conoce como PKU, por la sigla en inglés, y que es la incapacidad de degradar completamente la fenilalanina, que es un aminoácido. ¿Ya? Pero no directamente la fenilalanina, sino que es un error en la vía de degradación de fenilalanina. ¿Ya? Y el problema es que los compuestos que se acumulan por la falta de la enzima se ubican en distintas partes y generan varios problemas, pero básicamente afectan al sistema nervioso. Lo bueno es que se puede controlar más o menos dando alimentación que carezca de fenilalanina. ¿Ya? Y si quiere usted puede revisar las latas de bebida, normalmente las latas de Coca-Cola normal o las botellas de Coca-Cola normal tienen un aviso que dice atención, fenilcetonúricos contiene fenilalanina, ¿ya? Para que no le den bebida a una persona, a un niño que esté afectado por esta enfermedad.
hay varias mucopolisacaridosis que son recesivas, en la cual hay problemas en la degradación de algunos azúcares, ¿ya?, que forman las mucosas y que genera, por lo tanto, un montón de síntomas distintos. Uno de los principales es falta de desarrollo en el cuerpo, o sea, que queda la gente muy bajita, pero no por enanismo, ¿ya? Y hay problemas también en la que se llama la glucogenosis, que era un problema en la generación de glucógeno, y por lo tanto eh, no se puede almacenar este azúcar que de reserva y muy importante. Otra enfermedad que también está relacionada con los azúcares es la galactosemia, en la cual es imposible degradar galactosa. Y resulta que la galactosa es uno de los dos azúcares que tiene la leche. Bueno, técnicamente la leche solo tiene lactosa, pero la lactosa es un disacárido y por lo tanto está compuesto de dos azúcares, que son una glucosa y una galactosa. Y la incapacidad entonces de digerir la galactosa es la galactosemia. Para terminar, aquí es una genealogía real que sigue la enfermedad de Huntington, ¿ya?, en una familia de Venezuela, con la cual de hecho se descubrió cuál era el gen afectado, dado que esta familia tenía, por alguna razón, eh, una serie de documentos que describían su familia hacia atrás, y además entonces lo pudieron seguir desde como el principio del siglo XX, casi que de finales del XIX. Entonces pudieron seguirla por muchas generaciones, ¿ya?, y estaba descrito quiénes tenían Huntington, ¿ya? Además, la familia era extremadamente numerosa, no era común que... O sea, no era poco común que en una rama de la familia hubiera gente con 8 hijos o 16 hijos. Claramente no había televisores en ese lugar. ¿Ya? Entonces con esta familia se pudo encontrar el, el gen asociado a la enfermedad de Huntington. Y esto ha sido todo con respecto a genética. Espero que se haya comprendido. Cualquier cosa, me pueden dejar un comentario en la cajita de abajo. Nos estamos viendo en alguna próxima clase. Adiós.